Muchas veces la exigencia a nosotros se nos presenta como un obstáculo que amerite y que es necesario poder analizar para poder trabajarlo. Bueno, yo busqué en el diccionario lo que tenía que ver con de qué se trataba esto de ser exigente. Y lo que encontré fue un requerimiento o necesidad forzosa para llevar a cabo una acción. Y esto me dejó como pensando esto de la necesidad forzosa, ¿no? Porque si es una necesidad forzosa, es algo que a mí me presiona, algo que yo estoy haciendo forzada y que por lo tanto no guarda una relación ni una alineación entre lo que yo quiero, ¿no?, y lo que hago. Él nos explica que el ser exigente tiene tres aspectos. Por un lado, está el exigente o programador, o sea que esto está inherente, o sea que está inmerso en nosotros mismos, adentro de nosotros mismos, ¿no? Para quien querer es poder. Yo tengo que conseguir mi meta a lo que dé lugar. ¿Por qué? Porque él está tomado totalmente por la meta. A su vez, tenemos un exigidor o realizador, para el cual no siempre querer es poder, ya que puede no contar con la disponibilidad necesaria de recursos para poder alcanzar su meta. Y en tercer lugar está el objetivo o resultado. ¿Por qué? Porque el exigente presiona sobre el exigido realizador, ¿no?, para que alcance esa meta, llevándolo a un plano interno de nosotros, ¿no? Muchas veces pasa que es tan grande el exigidor que tenemos con nosotros mismos, que es el exigido, perdón, que tenemos con nosotros mismos, que sería en este caso el caballo, que nos obligamos a hacer algo sin contar con esa disponibilidad de recursos. Y es posible que como lo hacemos en automático, hasta lleguemos a la cima de esa montaña. El tema está, ¿no?, en a qué costo. Bien, entonces a partir de acá quería hacerles una diferenciación entre lo que era querer y poder. Porque querer tiene que ver con una energía que yo oriento hacia una dirección determinada. Mientras que el poder es la disponibilidad de recursos de los cuales yo dispongo como para poder acceder, ¿no?, a esa meta. Un exigente que está tomado por la meta y un exigido que no tiene la disponibilidad de recursos, eso llevado a un plano interno, comenzamos en un diálogo interno. Entramos en esta serie de emocionalidades, o bien me empiezo a decir, no, la verdad que yo no sirvo para esto, yo no soy, con lo cual me descalifico totalmente, o me enojo. También me enojo porque me frustra el no poder hacerlo. Otro de los temas es que me digan, es que ¿sabes qué pasa? Yo me merezco estar así de mal, porque esto yo debería haberlo empezado a estudiar hace muchísimo tiempo, me debería haber puesto a trabajar hace un montón de tiempo y sin embargo no lo hice, con lo cual aparece que el autocastigo y la culpa. Ellas ponían lo mejor de sí mismos, ¿no? Que no es lo mismo que irse al perfeccionismo, con el que está muy asociado la exigencia. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy muy tomada por la meta, mi parte exigidora o programadora está muy, pero muy tomada por la meta, lo que ocurre es que me comienzo como a desconectar de mí misma y por lo tanto también me desconecto del proceso. Y acá hay otro tema, que es que en este afán de caer en la perfección hay un desgaste, se sufre, porque no caben los errores. Yo me he propuesto esto, quiero llegar a la meta, a lo que dé lugar,
como no quiero cometer errores, lo que hago es o ocultarme, o lo cual también por ahí tiene que ver con la inmovilización. Me inmovilizo. Vivimos en un mundo que es muy resultadista, ¿no? Y que valora mucho los resultados y que valida muy poco lo que tiene que ver con el error. Porque muchas veces nos ocurre que asociamos el error con el fracaso. Y cuando asociamos el error con el fracaso, no podemos fluir porque estamos desconectadas de nosotros mismas. ¿Y qué hacemos? ¿No? Sí. Y en primer lugar, Claro. me conecto conmigo misma y comienzo como a indagarme, ¿no? A indagarme a través de preguntas. A partir de todas estas preguntas, es como que me voy escuchando cuáles son las respuestas a todas esas preguntas, coach mediante, si yo no puedo sola, por supuesto, con un coach, y me va a dar, todas estas respuestas me van a dar una información de cuáles son los recursos con los que yo cuento. Y de esa manera organizo mi arsenal de recursos y me descomprimo y comienzo como a flexibilizar. Pero hay una pregunta aún mucho más importante que yo me tengo que hacer y que tiene que ver con qué es lo que a mí me importa en este momento. Y esto está muy relacionado con los valores, que son los principios fundamentales en virtud de los cuales yo vivo. Yo creo que en todo este proceso de tesis, si no, no estaría acá, María, las emocionalidades juegan un papel tremendamente importante a la hora de obtener los resultados esperados, ¿no? Por eso yo hablaba de la coherencia entre justamente querer y hacer, entre la alineación entre querer y hacer, donde está implícito toda, o sea, también una alineación con la emocionalidad, ¿no? Porque en la exigencia no ocurre eso, porque mi predisposición a la acción es exigirme, es presionarme. Entonces se produce una lucha interna en donde eso, como dije en un principio, voy a llegar seguramente a la meta. El tema es a qué precio lo voy a hacer. ¿Y qué pasa si te equivocas? ¿Qué puede llegar a pasar? Se entiende que voy a organizar acciones para tratar de evitar el error en la próxima vez que tenga que presentar un trabajo o hacer algo que me he propuesto hacer, ¿no? Y es por una cuestión que yo creería que está como en referencia externa, porque tiene que ver con ser aceptado por el otro. Entonces, si yo organizo mis acciones para generar un espacio de posibilidades, porque el coaching lo que hace es abrir posibilidades, ¿no? Puedo redireccionarme hacia otras acciones y predisponerme, por ejemplo, a fluir y no a controlar, a cambiar un contexto de miedo por un contexto de confianza, a darme cuenta de que a lo mejor no valgo por lo que hago, sino que valgo por lo que soy, porque todo también está en donde yo ponga el foco. Si yo solamente pongo el foco en la meta y en que sí o sí la tengo que conseguir, no estoy mirando todo lo que ya sí logré hasta este momento. Y por otro lado, también cambiar esto que tiene que ver con el tengo que, por el quiero y por el me comprometo. Que si yo uno el aprendizaje y lo alineo con el disfrute, y es mucho más posible que me pueda acercar a la meta. Bueno, acá les presento una imagen que difícilmente puedas tener creatividad si no estás motivada, ¿no? Yo lo mostré para ejemplificar, eso está dentro nuestro, ¿no?
los vínculos que tengamos con nuestro entorno inmediato son esenciales durante ese proceso de construcción de la tesis. Totalmente. Si hay falta de motivación, ¿quién más puede ayudar aparte? Ese logro, esa meta, va a depender en cierto porcentaje de otros entornos, que a los que yo no controlo, inclusive. Sí. Hemos identificado los nudos críticos por lo que pasa al principio. Uno es la relación con el tutor, ¿sí? Que no todos los estudiantes tienen esa posibilidad de tener una profesora que acompañe, que esté allí, que responda rápido. Eso no ocurre en todos los casos. Entonces hay unos que son abandónicos, otros que la relación, como es un excelente tutor con un cargo prestigioso, entonces el tesista nunca consigue que enviarle un avance, ¿sí? Entonces, en la relación con el tutor es uno de los trabajos que hace el coach. Pero bueno, ese trabajo de vencer el miedo, de estar en un nivel de horizontalidad con el tutor, para poder hacer las preguntas, para poder debatirle, acompañándolo para que lo logre,